hermanos. Como mencionó hace un momento Carlos, este fin de semana el Ministerio Coverbacks ha estado de retiro, un retiro anual que ellos celebran, y el lema de su retiro era: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuántos pueden afirmar en esta mañana que hasta aquí el Señor nos ha ayudado? El Señor nos ha ayudado. Y esta afirmación la encontramos en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 12. Si usted tiene su Biblia consigo y quiere marcar ese versículo tan hermoso que dice: tomó luego Samuel una piedra. ¿Por qué habrá cogido una piedra? Y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Es posible que en algún momento de tu vida te hayas preguntado: ¿qué significa Ebenezer? O puede ser que sea la primera vez que estás escuchando esta palabra, Ebenezer. Pues quiero decirte y compartirte que en hebreo la palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Muchas personas al leer el texto rápidamente pudieron haber pensado o entendido que Ebenezer significaba: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero Ebenezer significa piedra de ayuda. Y el profeta Samuel exclamó cuando colocó aquella piedra allí en aquel lugar: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y fue el nombre que el profeta le dio a ese monumento de piedra que levantó para recordar lo que el Señor había hecho por su pueblo. Una obra de salvación, una obra heroica. Allí había ocurrido un milagro y el profeta dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor. En el lugar donde colocó esa piedra grande fue donde Dios los ayudó para que lograran derrotar a sus archienemigos, los filisteos. Los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel, los filisteos. Hace poco más de 15 años, yo fui a una feria de artesanía en la ciudad capital de Puerto Rico, en San Juan, con la intención de conseguir una bonita obra, un cuadro para mi casa. Y yo sabía que en aquella feria de artesanía iba a estar Lisette Lugo. Lisette Lugo es una artista que me gusta mucho sus piezas. Y cuando la encontré entre todos aquellos artesanos, comienzo a ver todas las obras que tenía y vi esta pintura. Y me llamó la atención, me gustó. Y cuando Lisette se desocupó un poco, me compartió la historia que había detrás de esa pintura, en qué ella pensó para hacer esa pintura. Y quiero decirles que cuando ella me comentó cuál era la historia de la pintura, me cautivó. De más está decirles que la compré, que la llevé a enmarcar y que cada vez que me he mudado de una casa a otra, yo he cargado con mi cuadro con mucho cuidado. Y por eso le decía a Germán, ya no la toques más, déjala quietecita, vamos. Y siempre la cuelgo en un lugar muy especial, Yo la traje en una maleta. Cuando Germán vio que yo había preparado anoche la maleta, así de grande, con toallas y con algunas almohaditas, y me decía: pero ¿para dónde tú llevas eso? Y se reía de mí. Y yo: bueno, pero es para que no se le lleven los pedacitos y demás. Y cada vez que yo veo una obra, recuerdo la historia que tiene esa pintura. Así mismo era aquella piedra. Cada vez que el pueblo miraba aquella piedra, recordaba la historia de liberación que había detrás de ella. Y la reflexión de esta mañana yo la he titulado Tiempo de Renuevo.
Y la historia que estaremos utilizando como base para la reflexión es una de arrepentimiento, de liberación y de renovación. Es una historia que ilustra el poder transformador que tiene el volvernos a Dios, el volver nuestra mirada a Dios. Y puede ser tu historia, puede ser la mía, puede ser nuestra historia la que vamos a compartir en esta mañana. Y para que podamos entender un poco qué llevó a Samuel a decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, y a colocar aquella piedra en aquel lugar, necesitamos conocer qué pasó antes. Así que estamos en el capítulo 7, nos vamos a ir un poco más atrás al capítulo 4, yo lo voy a resumir, pero si te gusta esa historia de acción, una buena historia que te va a tener así muy pendiente a lo que va a pasar, yo te animo a que luego que salgas de aquí hoy, tú la leas en tu casa con calma, esos capítulos del primer libro de Samuel. En el capítulo 4 de Samuel se narra una de las peores crisis que tuvo ese pueblo. Y es que Israel se enfrentó a sus enemigos los filisteos en una gran batalla, en una guerra. Eran los buenos contra los malos. Y ellos estaban muy confiados fueron a la batalla de que esa victoria era de ellos. Pero ¿qué pasó en aquel momento? Perdieron la guerra. Y los filisteos mataron en aquel día 4,000 hombres de Israel. 4,000 hombres menos en esa primera batalla. Y comenzaron a pensar y a pensar y a pensar qué es lo que pasó. Si nosotros fuimos tan confiados, si teníamos todas las de ganar, ¿qué pasó? Y se le ocurrió una gran idea al pueblo de Israel y dijeron, ya sabemos lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el arca del pacto. El arca del pacto que esté con nosotros para que nos ayude a tener la victoria. Así que necesitamos esa arca del pacto en el campo de batalla. Y así vamos a tener la victoria. ¿Qué era el arca del pacto? Era un cofre de oro donde adentro tenía las 2 tablas con los 10 mandamientos. Tenía una jarra de oro donde se guardó el maná, un poco del maná que descendió del cielo. Y también estaba la vara de Aarón que había florecido. El arca para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Así que los israelitas le pidieron a los demás que trajeran el arca del pacto y lo trajeran al campo de batalla. Seguramente para que actuara como un amuleto, como algo que le iba a traer buena suerte. Entonces trajeron el arca del pacto y lo transportaron los sacerdotes. Entre ellos estaban los hijos del sacerdote Elí. No sé si recordarán los nombres de estos 2 hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, 2 hombres que habían deshonrado a Dios, que habían deshonrado el templo en muchísimas ocasiones. Allí estaban ellos, transportando el arca del pacto. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas habían colocado el arca del pacto en el campo de batalla, se asustaron. Le temblaron las rodillas y dijeron, como decía Florinda Mesa en el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque es que ellos sabían que allí estaba el Dios de Israel. Sin embargo, los líderes de los filisteos les animaron. Allí estaban ellos para animarles, porque no podían, aquellos estaban asustados, les estaban temblando las rodillas y ellos tenían que hacer algo. Así que le animaron y les dijeron, si ustedes no quieren terminar como el pueblo de Israel, sirviendo como esclavos que nos han estado sirviendo a nosotros, es mejor que se comporten como hombres de verdad y luchen como hombres de verdad. Así les animaron. Así que aquellos se pusieron muy derechitos y se fueron para el nuevo enfrentamiento. En el primer enfrentamiento, 4,000 menos. Se fueron a la batalla y los filisteos ganaron una vez más. Y en esta ocasión fueron 30,000 hombres
menos en el pueblo de Israel. 4,000 menos en la primera, 30,000 menos en la segunda. Mucha muerte, tristeza, desmoralizados, tristes, cabizbajos. ¿Qué ha pasado? Cuando la presencia de Dios no está, cuando la presencia de Dios no es real en la vida, lo que queda son meros amuletos y símbolos vacíos, símbolos sin sentido. Por lo tanto, usar el arca del pacto como un amuleto era absurdo porque la relación con Dios entre el pueblo y Dios estaba rota, estaba deshecha. ¿Alguna vez has ido a alguna casa y has visto cuando has entrado en alguna mesita una Biblia abierta? En esa mesita posiblemente está llena de polvo o a lo mejor la han sacudido, pero los dueños del hogar nunca leen esa palabra, pero creen con todo el corazón que por tenerla abierta en ese lugar, pues el Señor los va a librar de cosas malas o van a traer cosas buenas al hogar, a la familia. Yo los he visto hasta en coches así, abiertas en la parte de atrás, para que el Señor les libre de algo, pero no la leen. La Biblia no es un amuleto. La Biblia y al Señor no se les puede manipular. La realidad es que al Señor no se le puede manipular. Y aquel día en que los filisteos mataron a 30,000 hombres, ocurrió una verdadera tragedia. No fue lo único que pasó. Los israelitas recibieron en aquel momento una paliza tanto en lo espiritual como en lo militar. Y es que entre los hombres que habían muerto, entre aquellos 30,000 que habían muerto, se encontraban los sacerdotes Ofni y Finehés con 2 E. Ellos murieron en aquel día. Los filisteos se llevaron el arca, se la robaron. La presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios, se la llevaron. Y todavía hay más. Cuando fueron corriendo a avisarle al sacerdote Elí, que ya tenía unos 98 años, era muy mayor, estaba allí sentado en su silla, preocupado porque el arca del pacto estaba en el campo de batalla, esperando noticias a ver qué había pasado. Llega a decirle lo que había ocurrido y le dice: tus hijos murieron y el arca del pacto se la llevaron. Dice la palabra del Señor que del impacto tan fuerte que le dio al conocer esta noticia, se fue para atrás y se desnucó. Se murió también el sacerdote Elí. Y la esposa de Finehés estaba embarazada. Y al recibir noticia mala tras noticia mala, se llevaron el arca. Se murió mi esposo, se murió mi suegro, se puso de parto. Y fue la experiencia tan mala, el momento fue muy difícil, por poco se muere también ella en el parto. Y de tantas calamidades, ¿ustedes saben cómo le puso por nombre al niño que había nacido? Icabod. Icabod significa la gloria de Israel había sido desterrada. Así le llamaban a aquel niño. Se llevaron la gloria de Israel. El arca de Dios había sido capturada. Y eso debieron haber pensado los israelitas en aquel momento. Esto se acabó. Esto se terminó. Aquí llegaron nuestros días. Esto se murió. Y pasando un poquito más adelante, llegamos al capítulo 7, del cual comenzamos hablando lo de la piedra y lo que expresó el profeta Samuel. Y el capítulo 7 comienza con la nota de que el arca del pacto regresó a manos de Israel. Y si quieren saber cómo regresó a manos de Israel el arca del pacto, tienen que leerlo. Yo no voy a entrar en eso. Pero regresó el arca del pacto y el pueblo la tenía fuera del templo. No la habían regresado al templo, la tenían fuera. Israel por 20 años
estuvo lamentándose de su distanciamiento con el Señor y su anhelo, porque ellos anhelaban restaurar su relación con Dios. 20 años lamentándose. Y es muy fácil quejarnos por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Qué fácil es sentarnos a quejarnos y a lamentarnos. Quizás no por 20 años como estuvo este pueblo, pero por unos cuantos días ahí lamentándonos. Y nos lamentamos y nos quejamos hasta con Dios y le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Mientras que nos negamos a asumir nuestra responsabilidad. Mientras que nos negamos a actuar y a hacer lo que tenemos que hacer para que nuestra situación mejore, porque hay cosas que nos corresponden a nosotros. Hay cosas que le tocan a Dios. Lo imposible le toca a Dios, pero lo posible me toca a mí. ¿Y cuál es la situación en la que tú te encuentras hoy y la que tienes que echar mano y tienes que tomar decisiones y cosas que tienes que hacer para que esto cambie? Déjale lo imposible a Dios, pero lo que te toca a ti, no lo postergues más, tienes que actuar. Y en este capítulo llega la clave, llega la solución, llega la respuesta. Y vamos a ver qué dicen los versículos 3 y 4 para que logre entender esto. Y dice, Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Queda clara una cosa, Dios no era el que los había abandonado. Dios no era el que había fallado. Ellos se estaban lamentando, ellos pensaron muchas veces que Dios les había fallado, que Dios les había dejado, pero no era Dios el que les había dejado, no fue Dios. El pueblo de Israel fue el que le dio la espalda a Dios. De nada les servía creerse los buenos de la película o los mejores cristianos y cristianas si su corazón se había alejado totalmente de Dios. Si para ellos había cosas mucho más importantes que el Señor. Quitaron a Dios del centro, lo echaron a un lado y pensando que añadían adoración a estos otros dioses y que su momento de adoración se enriquecía añadiendo dioses, Dios les dijo, no, eso no está bien. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y toda la gloria y toda la honra y nuestras rodillas se tienen que doblar ante el único y verdadero Dios. Y Él pedía eso. Y aunque se lamentaban porque según ellos parecía que el Señor les había abandonado por 20 años, que estuvieron adorando falsos dioses, hay ídolos que muy sutilmente hoy tenemos. Hoy no son quizás dioses de madera, ni de piedra, pero son igualmente peligrosos. Igualmente peligrosos que aquellos que se levantaban y se podían allí ver. Cualquier cosa, cualquier persona que ocupe en nuestra vida el lugar que solo le corresponde al Señor se convierte en un Dios falso, en un Dios ajeno, en un Dios que no es el que tiene que estar ahí. Dinero, éxito, bienes materiales o cualquier otra cosa. Tú le puedes poner el nombre que tú entiendas. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo si toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Y ahora se le estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, no solo de acciones externas, no solo de quitar a aquellos dioses del lugar, sino de un regreso sincero ante Dios, donde tenían que renunciar, sí, a la idolatría, pero también tenían que servir al Señor de todo corazón, exclusivos al Señor, porque solo Dios merece
nuestro culto de adoración, nuestra alabanza, y no debemos permitir que tenga rivales. Si tenemos dioses extraños en nuestra vida, necesitamos pedir perdón a Dios en esta hora. Necesitamos decirle al Señor, ayúdanos a quitar estos dioses de nuestra vida, a eliminarlos, a derrotarlos, y haciendo a Dios nuestra prioridad, nuestro número uno. Y los israelitas escucharon atentamente, así como están escuchándome ustedes en la mañana de hoy. Escucharon atentamente y respondieron afirmativamente al llamado que le estaba haciendo Samuel en aquel momento. Se reunieron en Mizpa, donde confesaron sus pecados, donde renunciaron a la idolatría y donde buscaron el perdón del Señor. Sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron y declararon, hemos pecado contra el Señor. Y ese acto de tomar el agua y de derramarla, podemos decir que el mismo pueblo se estaba derramando, vaciando de todo aquello que se interponía en esa relación para ser llenos nuevamente, pero esta vez del Espíritu de Dios. Derramaron sus corazones delante del Señor. Y mientras los israelitas se reunían en Mizpa, los filisteos vieron una oportunidad para enfrentarse nuevamente a ellos. Llevaban una batalla, llevaban 2 batallas y dijeron, mira, están allí en Mizpa otra vez, vamos para allá, esta es nuestra oportunidad. Parece que están buscando nuevamente que le aniquilemos y que terminen de morirse todos. Cuando los israelitas oyeron que los filisteos venían y que había una amenaza inminente, ya llegaban, venían de camino, tuvieron miedo de los filisteos y no era para menos. Llevaban ya 2 pérdidas, pero increíbles. Y rogaron aquel día a Samuel y les dijeron, intercede por nosotros, intercede a Dios por nosotros, porque si no, es que no podemos. La primera vez fueron muy confiados. La segunda vez se fueron con el arca y estaban confiados porque algo iba a pasar, pero esta vez ya iban con temores y les dijeron, ora por nosotros, para que nos salve de la mano de los filisteos. Y Samuel ofreció un corderito pequeño. ¿Qué nos recuerda esto? Un cordero pequeño ofreció Samuel en holocausto al Señor y clamó en el nombre de Israel, y el Señor les respondió. El Señor intervino de manera poderosa. Mientras los filisteos se acercaban, el Señor tronó con un gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados frente a Israel. Dios es soberano y suya es la victoria. El Señor libró a este pueblo de la muerte segura, porque lo que les esperaba era la muerte segura, como a los otros que ya habían pasado por eso. Pero ellos se volvieron a Él con arrepentimiento y fe. Y esto hizo la diferencia. Hubo arrepentimiento, hubo confesión, hubo oración, hubo sacrificios delante del Señor y el Señor se agradó. Y el Señor le dio la victoria. Y cuando hacemos esto, cuando clamamos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando le buscamos de todo corazón, y Dios es el centro de nuestra vida, Él interviene de maneras milagrosas. ¿A que sí, Paula? ¿A que sí, Andrés? El Señor interviene de maneras milagrosas. Y a Él toda la gloria y toda la honra, porque reconocemos, como ustedes reconocen, que fue el Señor el que metió su mano e hizo lo imposible posible. Y en esta ocasión los israelitas derrotaron a los filisteos y en respuesta a esa liberación, Samuel levantó aquella piedra grande entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Imaginen esto. Cada vez recordar de lo que los libró el Señor, de la muerte segura.
Y esa piedra se convirtió en ese recordatorio tangible de esa fidelidad de Dios y de la liberación de su pueblo. Y con la victoria llegó algo, como titulé esta reflexión. Llegó el tiempo de renuevos. El tiempo de renuevo llegó para Israel. Los filisteos no volvieron a invadir el territorio israelita mientras Samuel vivió. Así que había paz. Tiempo de renuevos. Las ciudades que los filisteos se habían quedado con ellas, que las tomaron de Israel, fueron restauradas. Tiempo de renuevos. Hubo paz y hubo restauración para el pueblo de Israel. Y con ese arrepentimiento genuino y esa restauración de la relación del pueblo con el Señor, llegó el tiempo de esa renovación también en el término espiritual. Hubo renuevo espiritual. Es posible que se hayan quedado con la intriga de cuál es la historia que encierra ese cuadro, esa pintura. ¿Cuál es la historia que encierra ella? Pues miren, aquel día, Lisette me dijo que ese árbol fuerte y frondoso era ella. Con su tiempo ya pasado, con caminos recorridos, raíces fuertes, ramas, había construcción, esa era ella. Pero este arbolito que ustedes ven ahí, sin hojas, que pudiera verse que se está muriendo porque ha perdido todas sus hojas, esa era su hija. Su hija que había sido azotada por una crisis muy fuerte y que se sentía que moría. Y ella le extendió y sale de ella una enredadera de corazones, de amor, que la abrazan y le decía a su hija, vas a seguir creciendo, vas a reverdecer y te vas a hacer más fuerte. Mientras ella me contaba eso, las lágrimas bajaban por mi rostro, porque yo sentía que era mi historia. Yo estaba pasando por un momento muy parecido al que ella me estaba narrando. Mi mamá también me abrazó. Yo estaba intentando salir de una relación tóxica que me había dejado sin hojas. En el proceso fue necesario arrepentimiento. En el proceso fue necesario que le sirviera solo a él y que quitara de la silla principal de mi corazón a aquel que no le correspondía estar y volviera a ser el Señor el centro de mi vida. Y tenía que renunciar a aquella relación como el Señor me había hablado a través del primer libro de Samuel en el capítulo 16, en el versículo 1. Estas fue las instrucciones que el Señor me dio en aquel tiempo y dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y ese cuadro es como la piedra que colocó Samuel en Mizpa y Sem. Me recuerda aquel momento cuando el Señor me podó, me limpió y quitó lo que no tenía que estar de mi vida. Pero lo más importante, me permitió que echara renuevos y que volviera a reverdecer. Y si ustedes tienen oportunidad más adelante y se acercan, van a ver que hay unas ramitas que ya tienen unos renuevos. ¿Saben algo? Lo que produce un árbol antes de ser cortado es un fruto nuevo. Es nuevo antes de que lo corten. Pero después de ser cortado no sale un fruto nuevo, porque ya el fruto nuevo lo echó al principio. Lo que echa de ahí en adelante es un renuevo. La diferencia es que lo nuevo es nuevo, pero el renuevo tiene que ver con la mano del labrador que estuvo ahí presente. No es lo mismo lo nuevo que el renuevo.
Cuando hay un renuevo, un cuidado. Alguien se ocupó de eso. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros constantemente enfrentamos nuestras propias batallas, nuestros propios problemas, nuestros desafíos, nuestros momentos de debilidad, y que muchas veces parecen insuperables. Parece que no vamos a poder. Algunas las batallas las ganamos, otras las perdemos, pero siempre, siempre debemos apoyarnos en la piedra de nuestra ayuda. ¿Quién es esa piedra de ayuda? ¿Quién es esa piedra de ayuda en tu vida? Jesucristo es la piedra de ayuda. En 1 de Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hoy es un buen día para reflexionar sobre cómo está tu relación con el Señor. Hoy es un buen día para alejarte de todo aquello que se interpone en tu relación con el Señor. Hoy es un buen día para buscar a Dios con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración. Y que confíes, porque si nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con la confianza de que algo vamos a hallar. Y que podamos confiar en que Dios tiene todo el poder para salvar, para restaurar y para hacer cosas nuevas. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para liberarte. El Señor está en este lugar para hacerte reverdecer. El Señor está en este lugar para que brotes, para que resurjas a una nueva vida, porque es tiempo de renuevos. Si le estás pidiendo al Señor, ay Señor, ayúdame, quiero ser mejor hombre. No, quiero ser un hombre nuevo. Quiero ser una mujer nueva. Ay Señor, quiero que me ayudes con mi matrimonio. Quiero que mi matrimonio sea mejor. No, vamos a hacer este matrimonio nuevo, porque tú, Señor, lo vas a hacer todo nuevo. Es que la relación con mis hijos, yo quiero que mejore. No, esta relación va nueva también. Es tiempo de renuevos. Hermanos y hermanas, morimos de espalda a Dios o buscamos su rostro con todo nuestro corazón para ser renovados por Él. ¿Morimos de espalda a Dios o somos renovados por Él? Es tiempo de renuevos. Es tiempo de renuevos. Yo te pido que tomes un breve instante y ahí donde estás, medites, permitas que el Espíritu del Señor trabaje en tu interior, hable a tu corazón, te muestre lo que te tenga que mostrar, porque hoy es tiempo de renuevos. Y si hay alguien entre nosotros, y yo no me voy a extender mucho en esto, que como el pueblo de Israel tuvo que llegar y reunirse a Mizpa y confesar, Señor, hemos pecado contra ti. Que puedas confesar en esta mañana tu pecado y que puedas ir con arrepentimiento y con un corazón sincero delante del Señor y abrir tus brazos, porque el Señor va a hacer providencia, va a proveer ese perdón que necesitas y va a obrar en favor de ti y de tu casa. Si hay alguien que necesita pasar aquí al altar y dejar las cargas y dejar todo aquello que le agobia, que le pesa, todo aquello que se ha interpuesto en tu relación con Dios, y dejarlo en el altar, a los pies de la cruz, para recibir ese renuevo del Señor, yo te invito a que así lo hagas. Yo le pido a nuestro pastor que él pase por aquí para